amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a hablar sobre la liberación del expresidente Alberto Fujimori. Ya desde la DINOES se vive un panorama bastante cargado, con muchos simpatizantes y a la expectativa, por supuesto, los medios de comunicación están porque en cualquier momento se podría dar. Hace un par de horas el abogado de Alberto Fujimori, Elio Riera, estuvo y llegó hasta el penal y quiso brindar declaraciones, pero eso no se pudo por la cantidad de gente que hay. Bueno, en esos momentos vamos a actualizar la información para saber cuál es la expectativa dentro del Partido Fuerza Popular, sus integrantes y también quizá de la propia familia que está también muy al pendiente de esta liberación luego de la resolución del Tribunal Constitucional. Estamos ya conectados vía Zoom con Miki Torres, el ex vocero del Partido de Fuerza Popular. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas tardes, Mayra. Muchísimas gracias por la oportunidad. Acá, esperando con bastante eh, ansiedad, valga la sinceridad, la liberación del presidente Alberto Fujimori. ¿Cómo califica que después de que esto se haya tratado en el 2017, ya estamos en 2023, recién se haya podido, digamos, lograr pese a los constantes pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que pide al Estado peruano que dejen sin efecto esta liberación? Sí, han pasado 6 años desde que se dio el indulto, ha pasado 2 años desde que por segunda vez el Tribunal Constitucional ordenara o respaldara este indulto que se dio. Creo que la principal reflexión que podemos tener, Mayra, más allá de estar muy contentos por la liberación de nuestro líder histórico, es que el Tribunal Constitucional ha sido no solamente valiente, sino muy claro al precisar que la Corte IDH ha manipulado el sistema legal para impedir la libertad de una persona a través de un proceso de supervisión de sentencia. Yo como abogado, en realidad, Mayra, rescato esto porque el Tribunal Constitucional, a través de esta sentencia, en buena cuenta le está diciendo a la Corte: nosotros estamos adscritos a la Corte, por supuesto que sí, pero eso no quiere decir que la Corte pueda hacer lo que le venga en gana respecto a la libertad de las personas en los distintos países. Y es por eso que creo que es valioso ese pronunciamiento que han vertido, ¿no? ¿Qué es lo que siente en esos momentos? Imagino que usted ya habló con Keiko Fujimori, con Kenji Fujimori, quien ha estado también muy pendiente de esta situación, yendo a la casa de su hermana. ¿Qué dice la familia? Sí, la verdad es que eh, es un momento particular el de ahora. He podido apreciar cómo una familia completa, una familia eh, reunida, los hijos, las nietas, están en la expectativa, están en el detalle, ¿no? Están muy ansiosos tratando de conocer cuáles son cada uno de los pasos que se está dando para conseguir la libertad de su padre, de su abuelo. Em, Creo que también nos estamos llevando otra reflexión dentro de este vía crucis que han sido los procedimientos por los que tiene que cumplir para que se efectivice una orden del Tribunal Constitucional, y es que tenemos que hacer algo con esa burocracia. Yo creo que una orden del principal tribunal del Perú no puede generar una dilatación del tiempo, una dilación del tiempo como la que hemos podido observar, ¿no? Esta resolución ayer a mediodía, a 2 de la tarde máximo, ya era de conocimiento público, y miren, ya ha pasado cerca de 24 horas y todavía no se logra una libertad que, por cierto, el tribunal señaló que debía ser inmediata. No pensemos única y exclusivamente en el caso de don Alberto, pensemos en los miles de personas que pueden estar pasando por una situación similar y que evidentemente no corresponde que sean tratados de esta manera.
Creo que ahí los legisladores, el Ejecutivo, tiene que tomar nota respecto a lo que está sucediendo y corregir los procedimientos para que este tipo de hechos no suceda, ¿no? Y en cuanto a los hermanos, recordamos que ellos estuvieron en una, bueno, ya se reconciliaron, lo vimos en campaña, pero ellos tuvieron también su alejamiento y distanciamiento a raíz del indulto que otorgó Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cómo ellos están manejando esta situación? ¿Siguen reconciliados? ¿Están unidos como familia? Sí, para mí es una de las cosas más bonitas eh, que Mayra, que se ha producido en los últimos años, ¿no? Esa reconciliación entre los hermanos, esa unidad familiar. Recuerda que yo tengo la oportunidad he tenido la oportunidad de estudiar con Kenji, he sido amigo de los chicos Fujimori durante muchos años, y verlos unidos, verlos juntos, verlos compartir esa ilusión de recibir a su padre, eh, me emociona mucho, la verdad, me llena, me hace sentir que vale la pena estos esfuerzos que se han dado, no solamente desde el plano familiar, sino también desde el plano político, porque creo que estamos viviendo, sí, un reencuentro de todas las facciones del Fujimorismo, una unión del Fujimorismo en torno a algo que siempre hemos querido todos, y era la libertad de nuestro líder histórico. Claro. Eh, Hay también quienes están en contra de este fallo del Tribunal Constitucional y dicen que así como se habla de humanidad hacia el expresidente Alberto Fujimori, no se está mencionando la parte agraviada de, de las 31 víctimas. Eh, ¿Qué le diría usted a todas estas personas, inclusive al abogado de las víctimas, que estarían esperando de alguna forma algún tipo de perdón expreso de parte del expresidente? Primero decirte, Mayra, que lo comprendo. Finalmente, cada una de las personas tiene una perspectiva de las cosas y seguramente ellos se sienten incómodos por este hecho que es la liberación del presidente Fujimori. Hacia ellos, yo sí he pedido humanidad. Creo que el presidente Fujimori, con 85 años de edad, con 16 años privado de libertad, en el supuesto negado, yo no comulgo con esa teoría, pero en el supuesto negado que él hubiese sido responsable, creo que 16 años privado de su libertad ha sido un costo político muy alto. Y creo que el odio no de ellos, ¿ah? Porque yo creo que acá el problema o como le digo, el sentimiento que tienen los deudos es completamente válido, razonable, yo lo respeto. Pero el odio que les inyectan determinadas personas y que los usan en realidad es el que verdaderamente condeno. A esas personas que se están aprovechando y que viven del odio, viven de la cizaña, eh, la verdad es que me apena mucho su vida, me apena mucho los motivos de su vida. Creo ¿Cree que que deberían reflexionar un poquito más y darse cuenta que a nadie, absolutamente a nadie, le conviene tener un país polarizado, dividido, enconado. Creo que en momentos difíciles como el que estamos pasando hoy, en donde tenemos una recesión, en donde tenemos un fenómeno del niño a puertas, en donde la violencia ciudadana, la inseguridad ciudadana son tremendas enfermedades con las que estamos luchando, creo que deberíamos estar pensando en cómo unir en vez de separar. ¿Y cree que Dina Boluarte va a respetar el fallo del Tribunal Constitucional o le va a hacer caso a esta exhortación que ha hecho la Corte Interamericana a través de un pronunciamiento? No, yo tengo fe de que va a cumplir con lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, porque si no se pondría al mismo nivel que se puso el señor Pedro Castillo, ¿no? Recordemos que esto ya lo habíamos vivido hace 2 años, y claro, hace 2 años a mí no me sorprendió que el señor Castillo hiciera caso a una disposición irregular de la Corte IDH,
porque el señor Castillo es lo más alejado que puede existir a una persona respetuosa a los derechos, a la legislación, a nuestra Constitución. Yo puedo estar muy en desacuerdo con las políticas públicas que puede tener el presente gobierno, pero algo sí tengo que reconocer, Mayra, y es que se diferencia del señor Castillo en que respetan la norma, respetan la separación de poderes y hoy al Ejecutivo le toca ejecutar. Para eso están, para ejecutar. Quien resuelve los conflictos es el Poder Judicial o en este caso el Tribunal Constitucional. Entonces, Bueno, a cada quien lo que le corresponde. bueno, vamos a escuchar qué es lo que dice también la presidenta de Nuevo Boluarte, porque hasta el momento no hemos escuchado un pronunciamiento particularmente sobre este caso. Lo que sí hemos escuchado de algunas voces es que les parece extraño que este fallo o esta resolución se dé en estos momentos cuando tenemos un Ministerio Público bastante cuestionado, cuando tenemos una titular del Ministerio Público que está siendo investigada y que saca a quien la investiga. Entonces, ¿qué diría usted sobre toda esta maraña? Sí, yo he escuchado esas tesis, yo les digo trasnochadas porque en realidad, Mayra, el Tribunal Constitucional habría tenido que tener una bola de cristal para saber qué iba a suceder eh, esta crisis en el Ministerio Público hace o 7 días antes de que explotara todo. Recuerden que la resolución del Tribunal Constitucional no es de hoy día, no es de ayer, ni tampoco siquiera es de la fecha en la que se hizo público, sino fue 7 días antes, es decir, varias fechas que con antelación se tomó la decisión, se discutió y que siguió un proceso ordinario, normal, para poder ser puesto en conocimiento público. Hoy sí tenemos una crisis en el Ministerio Público que, déjame decirte, no es en realidad una novedad. Creo que quienes estamos involucrados en el mundo político, en el mundo jurídico, sabemos que desde hace mucho tiempo existe una fuerte confrontación de fuerzas dentro del Ministerio Público. Y eso se ha producido como consecuencia de algo que nosotros desde hace años en realidad venimos levantando la voz, y es que la justicia se ha politizado. Y ahora hay algunos que también hablan de que la justicia, o perdón, que la política se ha judicializado y que la justicia se ha politizado. Como quiera que sea, Ujú. las cosas así no funcionan Pero, bien. pero señor Torres, ¿no le llama la atención, por lo menos el actuar de la fiscal de la Nación, de sacar a quien la investiga? Hubiera sido más transparente que se allanen las investigaciones sin sacar a la fiscal Barreto, porque ya tenemos a un asesor que ha reconocido la autenticidad de estos chats y que dice que actuó bajo la orden de la propia titular del Ministerio Público, y ahora se ha acogido a la colaboración eficaz. Es curioso, Mayra, porque, por ejemplo, tú en este momento estás haciendo dos afirmaciones que yo entiendo que lo que estás haciendo es reiterar algo que has visto en redes, que has visto en los diarios y que en Que he leído estricto, la resolución en realidad de la colaboración eficaz. imagínate lo grave que es eso, porque las investigaciones tienen carácter reservado. Y entonces eso demuestra una vez más que hay un grave problema en el Ministerio Público. Nosotros no deberíamos estar discutiendo de si es que hubo una declaración o no de alguien que se ha acogido a la colaboración eficaz o qué tipo de declaraciones ha dado. Por una razón muy sencilla, es que eso está prohibido. Esa filtración de información es un delito. Y más allá de que sea cierto o que haya sido coaccionado o que sea mitad verdad, mitad mentira, está mal que nosotros juzguemos a las personas por filtraciones de información. Creo que ahí nos estamos equivocando todos. Creo también que ahí hay un espacio de reflexión y creo que sí, que la fiscal tiene que responder por muchas cosas, pero dentro de un debido proceso, dentro de un proceso en donde se garantiza una investigación imparcial, se garantiza que va a haber objetividad, se garantiza que no va a haber filtraciones y se garantiza que no se va a manipular al público con información que se va soltando gota a gota.
Claro, pero Creo que también por recordemos eso que en la nosotros lo gestión hemos de Pedro vendido y sabemos que es Castillo, perjudicial para la justicia, ¿no? ajá, pero también recordemos que en la gestión de Pedro Castillo, si tampoco se hubieran conocido estos detalles en las investigaciones, no se hubiera conocido el tamaño de la corrupción que se gestó en su gobierno, con las familiares Ahí, permíteme decirte, Mayra, creo que estamos olvidando que el orden de las cosas era distinto, porque no era que la prensa, que jugó un rol fundamental y que yo Claro que agradezco sí. que haya participado de esa manera, la prensa no ventilaba información de procesos, sino más bien que ustedes advertían de situaciones, hechos que Claro, luego posteriormente originaban las investigaciones dentro del Ministerio Público. pero Entonces, también el hablamos de los orden en este colaboradores caso eficaces, sí, entonces, el orden en este caso sí invierte, en realidad el orden sí afecta al resultado. Y recordemos también que gran parte o gran mérito de este resultado fueron audiencias que sí eran públicas, como fueron las audiencias que se llevaron a cabo a través de la Comisión de Fiscalización en el Congreso, en donde Héctor Ventura de Fuerza Popular también tuvo una destacada participación. claro, pero no olvidemos también la participación importante de los colaboradores eficaces. Si Salatiel Marrufo no se hubiera acogido a la colaboración eficaz, tampoco hubiéramos conocido gran parte de la investigación que se le seguía a Pedro Castillo, que es por eso que él se pone nervioso y adelanta un golpe de Estado. Entonces, Es correcto en lo que dices en que las declaraciones de Marrufo ponen nervioso al presidente, pero acuérdate que esas declaraciones fueron en audiencias públicas claro, dirigidas por pero el ya se congresista Héctor conocía que Ventura era en colaborador la comisión, eficaz. en la comisión de fiscalización. Sí, pero ya se conocía Además, que era decirte colaborador eficaz. algo que creo que es importante, Mayra, y es que nadie se puede atribuir el resultado de haber salvado al Perú de lo que hubiese sido el ocaso de la democracia. Creo que esa caída del señor Castillo no es mérito exclusivo ni de él mismo, ni del Ministerio Público, ni de la prensa, ni de los congresistas. Creo que fue un trabajo conjunto y es una demostración de que cuando todos apoyan, ponen el hombro para poder, en ese caso, proteger a una nación, los resultados pueden ser muy buenos. Claro, en eso sí podemos estar de acuerdo, señor Torres. Y mi siguiente pregunta es, ¿cómo ve o cómo está la relación de Fuerza Popular con la presidenta Dina Boluarte? Hemos visto que, por ejemplo, en esos momentos Dina Boluarte se ha enfrentado verbalmente con la fiscal de la Nación. ¿Cuál es la posición o la postura que tiene Fuerza Popular frente a su gobierno y a los resultados del gobierno de Dina Boluarte a esta fecha? Sí, nosotros hemos sido críticos, sin duda alguna, Mayra, respecto a la gestión que tiene en la presidenta junto con su equipo. Y para nosotros es lógico, de hecho, nosotros no apostábamos por un gobierno, sea de Pedro Castillo o sea de Dina Boluarte. Nosotros tenemos una mirada distinta, una perspectiva distinta de cómo administrar las necesidades y solucionar los problemas del país. Sin embargo, no hemos tampoco generado ningún tipo de zozobra o incomodidad. De hecho, hemos cumplido a cabalidad con lo dispuesto por la Constitución en lo que se refiere a la sucesión presidencial. Hemos acudido cuando se nos ha requerido a reuniones a efectos de poder compartir nuestra apreciación, nuestras ideas. Y en el Congreso, en realidad, ya la experiencia y también el haber aprendido de errores que cometimos en el pasado nos permite también tener una actitud bastante más madura y seria a efectos de poder ayudar en lo que es correcto y, por supuesto, oponernos en aquellas decisiones que consideramos inadecuadas. Nos preocupa, por supuesto, ver esa confrontación que puede haber entre el Ministerio Público y el Ejecutivo. Eh, Nuestro sistema está creado, está concebido bajo la idea que hace varios siglos atrás Montesquieu desarrolló, ¿no? En donde decía, oye, la parte ejecutiva tiene que ir de manera independiente a la parte legislativa y a la parte jurisdiccional. Y eso tiene una lógica, Mayra, y es que
no debemos permitir nunca la concentración de poder. Si Ujú. encontramos a alguien que está tratando de abarcar un poder más allá del que le corresponde, pues evidentemente tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que, sin tener ningún tipo de sesgo político, un balance o exigir un equilibrio que permita el desarrollo de nuestra democracia en el país. Y para muchos piensan que el Congreso está concentrando poder. ¿Usted lo ve así? No, en lo absoluto, porque el Congreso no ejecuta, a pesar de que la población muchas veces se queja del Parlamento en ese sentido. El Tiene más de Poder 80% Ejecutivo de no ejecuta, no desaprobación. tiene capacidad de desarrollo de inversiones y menos aún no resuelve los conflictos que eso corresponde a otras esferas de poder. Lo que sí cumple, y lo que a veces nos olvidamos y nos parece extraño, es con las funciones que la Constitución le establece. Ayer, Mayra, un periodista me decía, pero ustedes, el Congreso, han de alguna manera elegido al Tribunal Constitucional. Y yo le decía, sí, por supuesto, y se tuvo que lograr un consenso. Ah, pero eso no le parece mal. No, creo que nos estamos confundiendo. Mayra, para poder sacar miembros del Tribunal Constitucional, elegir un defensor del pueblo, se necesitan 87 votos. Y por supuesto que se necesita consenso. Y eso es política. Eso Claro. es encontrar puntos de acuerdo, puntos de consenso para poder cumplir con las funciones, no que se irroga el Parlamento, sino que lo establece la Constitución de 1993. Claro, dentro de la práctica parlamentaria existe la negociación política y eso es lo más natural para llegar a consensos y llegar a leyes que beneficien finalmente al ciudadano de a pie. Pero lo que se ha criticado, y es a través de esos chats, son las coordinaciones con determinados congresistas hablando sobre la remoción de la Junta Nacional de Justicia, sobre la elección del defensor del pueblo y sobre ciertos términos que utilizó el propio Jaime Villanueva. Ella me está consultando sobre este tema del defensor del pueblo, o ella me está consultando sobre el tema de la Junta Nacional de Justicia. Yo soy el único autorizado en hablar en su nombre. Entonces, son términos que sí causan sospechas porque estamos hablando de un órgano que no es del Congreso, sino que es del Ministerio Público. Sí, de hecho, cada congresista tendrá que responder si es que en algún momento hubo algún tipo de negociación o no. Yo me siento muy orgulloso en realidad de las decisiones que ha tomado Fuerza Popular. En nuestro caso, nadie puede dudar de que las decisiones que nosotros tomamos han sido exclusivamente dictadas por lo que considerábamos conveniente. Conveniente para el país, conveniente para cumplir con las funciones que establece la Constitución. Pero aprovecho, Mayra, a hacer una reflexión también respecto a lo que señalas, ¿no? Porque para mí ha sido muy curioso observar cómo se ha interpretado maliciosamente un chat que ni siquiera sabemos si es cierto, si es verdadero, no tenemos esa precisión, pero han habido periodistas que han asegurado de que a través de esos chats se evidencia que el Ministerio Público quería colocar a Josué Gutiérrez, cuando yo los leo y en realidad, si le damos validez a esos chats, creo que sería evidente que era más bien otro el candidato del Ministerio Público. Y entonces esas noticias falsas que a veces se generan, creo Tampoco que podemos afirmar que son son noticias también, falsas, porque eso está en marco de una investigación. De todas no, es que maneras, yo estoy diciendo, es un Mayra, hecho grave que exactamente el lo que, principal asesor de la fiscal de la Nación esté haciendo esas gestiones o ese tipo de conversaciones con congresistas. Entonces, de Mayra, todas maneras tiene que si tú investigarse. Nadie lees está diciendo que es exactamente lo que culpable. dicen esos chats, vas a poder, si tú lees lo que dice exactamente esos chats, tú vas a poder observar que por quien estaban bregando o por quienes estaban optando era por un candidato distinto. Entonces, yo personalmente no le doy valor a ese tipo de chats que ni siquiera han sido corroborados o certificados o algo. Pero si nos encontramos en la esfera de lo que podría ser,
Yo digo, ok, si entramos a esa novela, leamos la novela completa y leámosla de manera objetiva. Claro. Ahí el candidato era otro, no era entonces Josué Gutiérrez. Como quiera que sea, Mayra, creo que necesitamos conocer la verdad, sí, por supuesto que sí, pero dentro de un debido proceso, con los tiempos adecuados, con la objetividad que corresponde y no inclinados por sesgos políticos que a veces nos pueden llevar a resultados inapropiados. Claro, igual hay que siempre investigar y eso va a estar a Por cargo supuesto que sí. seguramente del equipo especial que continúa con este interín. Finalmente, le agradezco su presencia aquí en Perú 21 TV y ya para terminar, ahora sí finalizo. ¿Cree Mayra, que la presidenta Boluarte debería cambiar los ministerios? Algunos representantes están contentos, Fuerza Popular, con el desempeño. no, creo que hay ministerios que evidentemente el oxígeno se ha acabado, ¿no? Creo que el ministro de Energía y Minas, ya en más de una oportunidad lo hemos señalado, es un ministro que tiene un pensamiento, yo le diría, anacrónico. Creo que se está confundiendo de la realidad en la que vivimos. Estoy convencido que necesita un cambio en ese sentido. Creo que pueden encontrar también algunas otras oportunidades interesantes para poder refrescar. Recordemos eso, a veces la función de los ministros no es una carrera de largo aliento, sino más bien es permitir oxigenar a un ejecutivo que necesita sobre todo brindar, Mayra, esperanzas. Ahorita lo que se necesita es una inyección de optimismo, ¿sí? Es una inyección de optimismo que nos pueda guiar para poder enfrentar uno de los momentos que va a ser difíciles y críticos para los peruanos, pero que en más de una oportunidad hemos sabido salir. Es esta crisis frente a la economía, una economía complicada, y frente a la inseguridad que ya ha atacado a todos los peruanos. Muy bien, muchísimas gracias, señor Torres, por estar con Muchas nosotros gracias, aquí en Mayra. Perú Un 21 gusto. TV. Hasta luego. Bien, era entonces el vocero de Fuerza Popular, Miki Torres, que estaba con nosotros hablando sobre la liberación de Alberto Fujimori y otros temas que también son de coyuntura e importantes también saber y conocer el punto de vista. Nosotros regresamos más adelante con más información.